Sí, sí, sí. Va a aparecer en cámara, pues. Esto sale en CNN. CNN, wow. Bueno, se ve en Venezuela. Sí, sí. Salud, hermano. Salud. Salud, hermano. JP, te agradezco el tiempo en recibirme en tu segunda casa. Estamos en el bar Oasis para contarle a la gente en un atardecer, como siempre, estos días que están súper bonitos. Y era algo que como medio teníamos pendiente en una búsqueda cultural, en una búsqueda intelectual, de al estar en Antofagasta tratar de identificar a antofagastinos que la están rompiendo en su quehacer, en su menester. Y en el lado de la comedia, bueno, hay muchas cosas, muchas razones las que me llevan a querer hablar contigo, así que ojalá que lo pasemos bien, estamos disfrutando un copetito y te agradezco por compartir un copetito ahora conmigo. Vamos, gracias a ti por la invitación, Marcelo. Pucha, sí, es como mi segunda casa ya, Baroa, sí, es verdad. Muchas flores, sí, para mí. ¿Eh? No, no sé si soy tan bueno, pero agradezco la invitación y también la amabilidad de tu parte en considerarme como un antofagastino como tal. ¿El humorista se hace el humilde o tiene que ser humilde? Porque a mí me parece muy bueno, pero engancho contigo igual porque eres antofagastino, porque yo soy antofagastino. Si fuerais santiaguino, quizá igual me encontraría contigo diciendo es súper bueno. Pero creo que ser bueno y ser antofagastino como que es doble combo, ¿cachai? Doble sabor. Sí. Sí, bueno, yo creo que el humorista en general se hace el humilde. Uno sabe reconocer cuando es bueno en lo que hace, y me imagino que a todo el mundo le puede pasar. Uno sabe, digamos, los mismos futbolistas, uno sabe cuando es bueno, otro no tanto. Entonces, en cierto aspecto, uno trata de mantener siempre la humildad. Me han pasado también episodios como que de repente uno dice, oye, se me está disparando, ya me estoy creyendo, y ahí está la gente que te mantiene los pies en la tierra. Así que es bueno tener esa conexión siempre con la tierra. Pero yo creo que en general uno trata de mantenerse humilde, pero el mismo rubro hace que a veces cueste eso un montón. Entonces yo diría en general que uno se hace más el humilde de lo que en realidad es. ¿Tú qué estás buscando en la comedia? ¿Hacer reír a la gente o también encontraste quizá un camino donde en algún minuto vaya a tener que quizá no, o sea, mantener esa humildad, pero creerte el cuento en el sentido de que estás ocupando ciertos espacios, estás llegando a ciertos lugares, quizás te estás haciendo más popular, entonces igual este es un recorrido que estáis haciendo o es más un pasatiempo que estáis disfrutando? Mira, pareciera que no hubiésemos puesto de acuerdo en realidad, pero es un tema que yo siempre me he puesto a pensar, y sobre todo en el último tiempo, y recién en los últimos meses, como que recién, entre comillas, me atreví a decidir dejarme llevar por la comedia. Cuando empecé en una época muy compleja, porque empecé yo en Santiago cuando estábamos en la plena época del estallido social, después vino la pandemia, entonces los bares no estaban disponibles para actuar, y a mí me gusta la comedia de bar, me gusta hacer shows más que en un teatro o algo así, no es como mi sueño ese, sino que presentarme en bares, ¿cachai? Que es como el formato que a mí me gusta. Y en su momento, claro, me empezó a ir bien. Cuando volvimos después de la pandemia, sentía que habíamos hecho un movimiento, digamos, no desde la génesis, pero sí habíamos logrado que en Antofagasta la gente conociera que es la comedia en bares, que se empiezan a hacer este tipo de show, pero siempre traté de mantenerme ahí. Yo mismo me ponía como la cadena de no seguir avanzando, me costó mucho tiempo también decidirme a lanzar el show completo solo acá en Antofagasta, y hasta que en un momento lo hice, me gustó, resultó, y ahora ya dije, ya vamos. O sea, si tú me preguntas ahora qué es lo que busco, yo no busco hacerme famoso en la comedia ni nada, sino que busco seguir disfrutando la comedia como lo he hecho hasta ahora y sin ningún pero y ningún tapujo. Casi como la película de Jim Carrey, así como Yes Man, vamos. Oportunidad que se dé, es una experiencia que voy a lograr, entonces así lo estoy viendo. Que me lleve a donde me tenga que llevar la comedia. Está bueno igual, es que igual siento que en los lugares que estáis siendo invitado a hacer tu show, yo no conozco el comedy, por ejemplo. Me toca ir muy pocas veces en el año a Santiago, entonces dentro de la puntualidad de los viajes, ahora mi próximo viaje ya me enfoqué en que tengo que ir al comedy en la noche que me toque ir, ¿cachai? Quien esté. Sí, no, el comedy es un lugar importante para nosotros como la catedral de la comedia, o al menos así le digo yo, porque fue el primer bar dedicado 100% a la comedia en Chile.
por ende tiene ese misticismo, ¿cachai? Esa romántica de la persona que le gusta la comedia, ir al bar, digamos, que inició, y que se enfrentó a todos los problemas que se enfrentan los bares que se atreven a innovar. Pues en ese momento, quizás voy a decir lo que no sé, pero a lo mejor todavía ni siquiera existe como el formato de patente de bar de comedia, ¿cachai? En ese momento seguramente los clausuraban, tenían ese tipo de cosas, entonces el haber nacido desde la cancha de tierra, digamos, a llegar a una cancha de pasto bien bonita, pucha, es otra cosa y por eso la elite, digamos, de la comedia nacional se presenta normalmente ahí, es un espacio que está ampliamente diseñado para la comedia, las mesas están dispuestas para eso, el escenario está dispuesto para eso, la atención está dispuesta para eso, las luces están dispuestas para eso, el audio, todo funciona en torno a la comedia y eso es una cuestión que probablemente costó mucho llegar a ese nivel. Y aquí en Chile yo lo valoro un montón por eso. Primero fueron los primeros en atreverse y segundo porque el llegar ahí significa realmente que entraste al mundo de la comedia y que para mí ha sido un mundo muy lindo. Ahí es cuando te das cuenta que se puede llegar, ¿o no? Porque al final te lo, te lo propongo de una vereda como del periodismo, quizás. Hay mucha gente poniéndose con medios, hay mucha gente que quiere profesionalizar una carrera, pero los recursos están muy poco repartidos. Entonces, finalmente, cuando uno quiere proyectar un trabajo, entre comillas, o una vida haciendo algo, evidentemente hay que tener un respaldo económico y ese respaldo económico es lo que a uno le da la seguridad como para seguir, ¿cachai? En el fondo, tú tenés tu carrera como físico, como docente, como profesional, pero la comedia en el fondo, o para un comediante, es como visitar lugares donde está la meca de la comedia, o también existe esa como profesionalización donde tú ya a cada show vas a empezar a cobrar un piso, y ese piso finalmente es lo que quizás te puede dejar de hacer lo que tú estás haciendo quizás laboralmente, porque tenés que dedicarte a eso. Sí, esa es una pregunta que también da vuelta. La respuesta no la tengo, pero sí algunas impresiones al respecto, porque es verdad, pues yo tengo mi trabajo formal, mi trabajo estable, y por ahora la comedia no es que yo busque vivir de ella, sino que yo estoy viviendo la comedia. Y al mismo tiempo, también pienso un poco en lo que dices tú, porque aquí en Antofagasta es muy difícil, al menos una persona que decida dedicarse a vivir de la comedia, actualmente yo creo que no se puede, no es posible, no hay un circuito tan grande como para eso, tampoco todavía hemos logrado que el público culturalmente entienda que de vez en cuando es sano ir a ver comedias por el simple hecho de ir a ver comedia, independiente de quién esté o quién sea. Eh, yo creo que por eso son limitaciones que uno podría interpretar. ¿Cuál sería la alternativa o lo que, entre comillas, seguro va a empezar a pasar con el tiempo? Que ya las empresas también se van a empezar a atrever cuando tengan eventos de fin de año, o de repente el Día del Trabajador o fiestas patrias, y comiencen a mirar la comedia local y comiencen, digamos, a considerar espectáculos de ese tipo. Y yo creo que por ahí, cuando uno logre esa conexión directa, podría uno pensar en dedicarse 100% a la comedia aquí en Antofagasta. Yo respeto mucho a la gente que se dedica y que vive 100% de la comedia porque es un oficio muy noble en el fondo. Hacer reír a la persona, ¿qué más noble que eso? Así lo veo yo. Y yo vi casos, o sea, hoy en día uno de mis grandes amigos, Alex Ortiz o Bicho Viciani, los dos están dedicados 100% a la comedia. El Bicho era ingeniero de formación, tenía un trabajo estable dentro del mundo de la ingeniería y dejó todo por dedicarse a la comedia y por supuesto que vivió momentos muy complejos porque cuesta mucho hacer ese cambio. Y al menos hoy en día ellos dos pueden vivir de la comedia, no viven, digamos, no sobreviven en la comedia, sino que viven en la comedia mientras viven la comedia, que es una cuestión, yo creo que eh, más que un logro es la meta final que uno puede tener en este mundo. Efectivamente, hacer lo que te gusta, hacer lo que amas y al mismo tiempo que te dé para que tú puedas tener tu vida. Yo creo que se abrió ese campo porque no hay mucho cine de comedia ya, sobre todo chileno, antes Uh había. -huh. La televisión, creo que nadie ve televisión, o sea, de nuestra edad hacia abajo, yo creo que estamos todos Sí, en es bien, teléfono, en computador. tal cual. Hoy en día uno ya elige con pinzas lo que quiere ver en el momento que quiere ver. Y en esa línea, salir a, digamos, a buscar esa dosis de risa es también muy buen panorama, porque venir al Oasis Bar a ver comedia no es como venir a chupar o a tomar y quedarte, no sé, el after office hasta que Exactamente. cierren,
sino que es como algo bien puntual, que es como que te llena porque te hacen reír, te tomáis un copetito, te vais para la casa contento en un horario donde igual te permite funcionar el otro día, ¿cachai? Así es. Sí, o sea, una cosa que ha pasado con el tiempo. Antiguamente nos presentábamos los comediantes locales todos los jueves aquí en el Oasis. Ahora son todos los miércoles, pero jueves, viernes y sábado también hay shows de comedia. Generalmente viene gente de afuera. Y los viernes y los sábados también los muchachos están considerando karaoke. Entonces la gente que quiere llegar más tarde porque quiere, como dices tú, pegarse un carrete más de otro estilo, tiene la opción de hacerlo. Y los que no, que quieren venir a ver comedia y consideran a lo mejor quedarse o después irse a la casa, también lo pueden hacer. Y esa diversidad de cosas yo creo que es una ganancia siempre. No todos quieren hacer las mismas cosas y no todos tienen los mismos horarios disponibles. Y eso yo creo que es importante, tener una diversidad de posibilidades. Aquí la cultura en Antofagasta cuesta mucho vivirla porque, a riesgo de equivocarme, estoy seguro que actualmente no hay salas de teatro grandes que puedan traer, no sé, pues grandes compañías de teatro de Santiago que se ven vueltas. Entonces todos los shows más grandes se van o al Enjoy o al teatro municipal. Y chuta, ¿dónde están las otras salas más chicas para personas que les gusta el teatro a lo mejor más underground o algo por el estilo? No hay esas posibilidades. Y eso también pasa en la comedia. Uno tiene la posibilidad de ver un show grande en el casino, en el teatro, pero también están estos locales ahora, que también pueden uno ver un show más chico, más desde la emergencia, le puede picar el bichito a una persona que le gusta la comedia, puede probar, y eso le da otra riqueza, creo yo. Entonces lo mismo debiese pasar con el teatro acá en Antofagasta y con todas las expresiones culturales que se están dando hoy en día. Tú decís que, por ejemplo, cuando arreglen y dejen bonito el Pedro de la Barra, podría invitarse a ese espacio a que acoja espacios de comedia, ponte tú, así como noches de comedia, ¿se podría? Yo creo perfectamente que sí. O sea, el teatro y la comedia como tal, bueno, uno puede decir más desde lo purista, en realidad la comedia es teatro. Hay diferencias, por supuesto, pero en el teatro hay una pared, digamos, invisible que no te deja conectarte con el público, en la comedia no la hay, porque tú necesitas al público, digamos, que interactúe, que participe, pero son dos mundos que de alguna u otra forma están conectados. Y por supuesto que se puede tener ese tipo de interacción. Además, yo sé que acá en Antofagasta hay grupos que hacen como improvisación teatral, que también se puede considerar ese tipo de acciones. En Antofagasta, por ejemplo, está don Emilio Pampero, que es un hombre que tiene vasta trayectoria en el humor en Chile. Y por qué no, digamos, él la otra vez, hace, ¿cuánto será? Un par de años. ¿Cuánto llevamos casados? Un año, hace más de un año, él me invitó a participar de una jornada solidaria ahí en Calle Orella, y estaba el mundo de la cultura antofagastino clásico, digamos. Yo veía gente que era del mundo del teatro, veía gente que era del mundo de la música, veía gente que estábamos nosotros representando el mundo de la comedia, y eso me encantó reconocer que en Antofagasta hay más de lo que uno normalmente ve en cuanto a lo cultural. Entonces, que se abra el teatro ya es espectacular para mí, y debiesen haber más teatro. Yo la otra vez, no me sé el dato exacto, pero le debo haber preguntado a una persona cómo era el ámbito teatral en Antofagasta antaño. Y no me acuerdo el número, pero me dijo que por lo menos habían 10 teatros en Antofagasta. Entonces, chuta, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y eso es algo que a lo mejor la ciudad tiene que recuperar. Claro, era un entretenimiento, porque siempre ha sido una ciudad de mucha gente, pues. Más allá que siga creciendo esa cifra todos los años, cada censo, ahí se da uno cuenta que esta ciudad siempre ha necesitado entretenimiento, pero quizá la demanda es como muy invisible también, porque creo que a la gente le gusta reírse, pero no sabe dónde puede haber comedia, ¿cachai? Exactamente. Y esa es una pega que tenemos que hacer nosotros, como tratar de difundir los lugares que hay comedia, las posibilidades de ver comedia, porque así como hablábamos hace un momento, la persona que le gusta el cine tiene, no sé, tendencia a lo mejor por las películas de, no sé, de romance, otras tienen tendencia a películas de guerra o cosas por el estilo, pero bueno, hay para elegir. Lo mismo debe pasar en la comedia. A lo mejor te gusta a ti más el humor negro, a otra persona le puede gustar más el humor político, y hay tendencias. Pues entonces, cuando ya la persona tiene la posibilidad de elegir y no tiene que esperar un año, por ejemplo, para ver un espectáculo de ese tipo, para mí se vuelve ya un panorama permanente. Ahí te puedo decir dos cosas que me gustan de tu estilo o tus rutinas, porque ya te he escuchado por lo menos tres. Habla mucho de fútbol, y eso para el futbolero trascendental, porque que te hagan reír igual con dosis de fútbol, ¿cachai? Para mí es mágico, y tampoco estáis muy cargado de lo político, porque siempre en la actualidad hay un chiste político que cae bien, pero quedarse, no sé, 15 minutos en un formato político, eso
de repente algunos comediantes lo hacen y les sale bien, Ajá. pero tampoco creo que me gustaría, por ejemplo, que cambiara ahí eso, ¿cachai? Me gusta que sigáis más en el fútbol que en esos temas como que abordan siempre casi todos, ¿cachai? Sí, yo he tratado de tomar como la definición de la comedia de cómo a mí me la presentaron, que es la comedia es realidad. Entonces todo lo que para mí es real, yo lo puedo transformar en comedia. Y ya sea una mala situación, una buena situación, un éxito, un fracaso, uno lo puede transformar en comedia. Y así lo he hecho. Entonces, claro, mis bloques de rutina, mis bloques de chistes en realidad están muy asociados a mi historia. Mi historia como antofagastino, entonces tiene muchos chistes locales, chistes que por supuesto fuera de Antofagasta no necesariamente funcionan, de hecho no lo ocupo, pero o a mi historia personal, ¿cachai? Con mis bemoles, eso es lo que yo plasmo arriba del escenario. Y ahí yo trato de un poco la secuencia de mi vida, contarla en formato comedia. Entonces, de alguna u otra manera, cada vez que yo me subo al escenario me estoy transparentando con la gente, a pesar de que la gente a lo mejor no lo ve así. Pero es eso en realidad, estoy contando con lujo y detalle en un formato distinto lo que ha sido mi historia. Y para mí eso es la comedia, la realidad de mi historia. Así yo lo veo, digo. Igual le podríamos decir a los hinchas del Puma, que me imagino Que vengan de vez en hay cuando. pocas risas viendo el equipo, igual contigo uno se puede distender en ese sentido. Yo siento que si hablamos brevemente de fútbol, como que el antofagastino tiene esa carga emocional, ¿cachai? Que arrastra constantemente. Y por eso igual es divertido escuchar a alguien que saque el fútbol porque es como que te limpia un poco, te resetea, ¿cachai? No estáis pegado porque el futbolero igual la vive como es, ¿cachai? O sea, si Así es, veía a tu equipo jugar mal, te duele un poco. duele, Si no duele. gana tu equipo porque nunca mete un gol, te duele, ¿cachai? Y es tema constante entre los amigos también, ¿cachai? Claro, y eso es real, pues entonces eso también se puede transformar en comedia. Entonces, claro, o sea, la otra vez yo estaba en un grupo, o estoy en un grupo de WhatsApp donde hay algunos hinchas de Antofa, y uno de ellos la otra vez estuvo en el público, me comentó, pero como que no me saludó, yo no me di cuenta, la verdad tampoco. Pero sí, pues no es que el hincha Puma venga a ver el espectáculo porque sí, digamos, sino que de repente han sido situaciones particulares. Pero sí, claro que yo los invito a que nos vengan a ver. De repente, a veces hacemos show en pareja o en dupla con el Pampero, que él es un hincha también reconocido en Antofagasta. De hecho, yo lo conocí antes de llegar a la comedia, simplemente porque compartíamos la galería de visita en los estadios en Santiago y alrededor. Entonces, por ahí va la cosa y nos gusta a los dos el equipo, nos gusta a los dos la comedia, entonces podemos hacer perfectamente un espectáculo con un poco más de condimento hacia nuestros contertulios, en ese sentido. ¿No le ha tocado a Antofagasta? Es una pregunta muy periodística, así como A que ver, me diste el pase. Tú eres de ir a la cancha acá, casi no te pierdes ningún partido, y eres de los pocos viajeros que también, no cuando pueden, sino que viajan por el equipo. Entonces, este año como que mantienen tú y tu señora el mismo fervor, o es como que igual ha habido esa charla, mira, sabéis que ya basta. fumarnos otro año así, No, mira, ¿existió esa charla o no? no tanto, pero debo ser sincero de que ahora estamos más locales que visitantes en cuanto a ir al estadio, porque, bueno, ahora ha sido complejo porque el equipo no ha jugado acá en Antofagasta, entonces ya ir a Calama es una complejidad para nosotros. Imagínate un lunes a las 6 de la tarde, es impracticable para nosotros. O sea, yo termino de trabajar mínimo a las 5 de la tarde, entonces no alcanzaba a llegar tampoco. Entonces es una complejidad. Cuando vivíamos en Santiago, ahí sí que era número puesto donde fuera que sea, porque, no sé, pues la cancha más lejana que nos tocó en el momento que está el club en primera, no sé si está el Caguano o Concepción, lo que está geográficamente más lejos, pero en la octava región. Entonces ahí el pique más largo es entonces 6 horas en bus, y lo podíamos hacer. Entonces ahí nos pegábamos el pique, llegamos a Yumbel también, llegamos bueno, a la zona interior de la región metropolitana, la cuarta región. Visitamos todos los estadios que pudimos siempre. O sea, para mí era partido de visita, partido en el que tengo que estar, básicamente. Nunca nos tocó ir a Puerto Montt, por ejemplo, pero sí, yo siento que vivir ese gustito, de repente ser los únicos dos, los únicos tres con la camiseta, no sé, se vive de otra manera. Eso yo lo noto. Una vez, me acuerdo como anécdota ya, pero fui solo, de hecho, fui a Talcahuano y llegué a comprar una entrada de visita y la persona de boletería me dice, no, si no hay entrada de visita, no, nadie dijo que iba a venir, básicamente. Y yo, pucha, ¿y dónde me pongo? Entonces me quedé andando con la camiseta y me dijo, no, mira, ahí te vamos a poner un sector. Y me llevaron como a un sector de sillas normales, como el Pacífico sería aquí en Antofagasta, y me acuerdo que abrieron como un sector de seguridad y habían como 10 guardias y yo miraba a los guardias y decía, oye,
yo no voy a hacer nada, no se preocupen. Esto será como exagerado, pero seguramente protocolarmente tenía que estar resguardado. Pero esas cosas te dejan como ese saborcito. Una vez fuimos a Curicó, también fuimos con una amiga que también es antofagastina, pero no es tan fan como nosotros, pero quiso ir por el solo hecho de ser antofagastina, de ver algo de su ciudad, que en este caso representado en el club. Y fuimos a Curicó, viajamos, la pasamos súper bien. Fue el partido que Antofagasta terminó dando vuelta 4-3, con un Jason Flores inspiradísimo. Y claro, te deja esa sensación de volver del viaje hablando, comunicándote de lo que viviste en el viaje, lo que viviste en el partido. Un partido que iba perdiendo 3-0, terminaste ganando 4-3, te da otro sabor. Entonces ya esa otra persona que iba por primera vez a hacer ese viaje ya quiere ir de nuevo, ¿cachai? Vamos a la Florida, si estamos en Santiago, aquí nomás, otra cosa, otro sabor. Ahora, como te digo, estamos más calmados por el hecho de que los horarios nos acompañan, o sea, yo me imagino que los muchachos que normalmente viajan y que lo siguen haciendo también es un inconveniente. Además que si fuera como las ligas europeas, que tú sabías el día, la hora exacta donde va a jugar el club, pucha, te programás y vais. Pero acá no pasa eso, de repente te suspenden partidos, de repente se juega sin público por alguna sanción, entonces chuta, te dejan el aire. Entonces el viajero tiene que bancarse esa cuestión, lamentablemente. Y ahora como estamos un poco más viejitos, un poco más maduros, ya nos quedamos un poco más en la casa. Pero eso no significa que uno deje de amar la cancha, porque a mí me gusta todo el folclore que se vive en torno al partido. Eso es una de las cosas que más me gusta hacer, ir a la cancha. No, impresionante. Yo creo que te lo decía como en la previa de la nota, que era un poco la búsqueda de esta charla de conectarse también como sin esa cercanía del día a día, ¿cachai? O de la amistad constante. Es como que de repente en Antofagasta igual hemos perdido eso, como de encontrarnos como entre comunes, ¿cachai? Como entre pares. Y andamos, si bien haciendo cada uno lo nuestro, conversar sobre todo de temas que a uno le importan, ¿cachai? Que van más allá de lo que es la intimidad de la casa, ¿cachai? Que obviamente es lo que más importa, pero temas de ciudad, temas de folclore, ¿cachai? El futuro, ¿cachai? Tú con la comedia, qué sé yo, nosotros con el periodismo, la gente con sus cosas. eh, y hay que apañarse al final. Eso es lo que también te quería llevar a que nos contaras un poco. Yo no percibo en ningún ambiente de la cultura, digamos, industrial o no industrial, underground o no underground, como esa afinidad que hay en la comedia, pero en un espectro muy universal del país, ¿cachai? No solamente en Antofagasta, porque se ve también que hay focos, por ejemplo, mucho en Temuco, mucho en la quinta región, por supuesto Santiago, ¿cachai? Coquimbo de la Serena. Entonces hay focos ya grandes de comedia, la octava región, y empiezan a salir, a salir, a salir, a salir, ¿cachai? Como que nadie detiene el crecimiento del otro, o nadie está como interfiriendo, digamos, puta, yo quiero tener la más popularidad y no puedo compartirla, ¿cachai? Y eso sí se da en otros mercados, ¿cachai? Sí, no, es verdad. La comedia como nace desde la buena onda, desde la risa, ¿cachai? Desde lo real. La gente en el fondo que se dedica a esto o que está participando como comediante, no ve a la otra persona como un rival, en el fondo. Justamente por lo que te decía, que hay estilos diferentes que le pueden gustar a un tipo de persona o a otro. Entonces, en el fondo, a lo mejor, no sé, pues, si en un show el público te fue a ver a ti, está bien, pero va a haber otro show que a lo mejor el público no te fue a ver a ti y a ese público a lo mejor no le va a gustar tu rutina. Y eso se va dando por momentos. Entonces, eso tiene la comedia que yo creo que hace que no sea tan desde el punto de vista de la rivalidad el avanzar en este camino. Que los públicos son diferentes, hay estilos diferentes y es como cada persona es diferente en realidad, casi que cada humorista es diferente. Entonces eso es natural. Y yo creo que por ahí va la cosa de la buena onda y es cierto, la comedia en región es difícil, es muy difícil. Y claro, hoy en día existen grupos muy afiatados en Puerto Montt, yo conozco muchachos allá, en La Serena también, aquí en Antofagasta, o sea, hay un grupo que está emergiendo ahora hace poco, digamos, menos de un año o quizás un año ya, pero que son buenos, son muy buenos y también son muy apañadores. De hecho, ahora en este momento, a mí me va a tocar actuar acá en un rato más, pero la mayoría del grupo se juntó ahora en la casa de una de las comediantes que invitó, juntémonos, ¿cachai?
Y es otra cosa, eso no se vive normalmente en todos los trabajos, digámoslo así. Entonces, yo creo que tiene que ver con esos condimentos. Lo primero es que la comedia nace desde la buena onda, desde la realidad y de buscar hacer reír a la gente. Y uno entiende que hay diferentes estilos de comediantes y por lo tanto, no porque tú tengas un mejor show que otro, significa que tú eres más popular que el otro, sino que son momentos, digámoslo así. Entonces, eso hace que uno no tenga esa competencia como innata. Y el mundo de la comedia en general, yo que conozco un poco más de los comediantes más grandes, digámoslo así, en general se vive la buena onda también entre ellos. Incluso estamos hablando de, no sé, pues, aquellos que fueron al Festival de Viña, ¿cachai? Siempre se están apañando, que te vaya bien antes del show, toda la cuestión. Gente más grande, no sé, pues, tipo Chiqui Aguayo con Juan Pablo López, ¿cachai? Que son dos comediantes grandes, ¿cachai? Pero aún así hay muy buena onda entre ellos. Entonces eso se vive en la comedia, se vive en la comedia. Por supuesto que como en todo trabajo, como en toda circunstancia de la vida humana, hay personas que tienen más afinidades con otras, eso es natural, pero no significa que uno sea mala onda con los demás. Eso es bueno verlo. ¿A tus alumnos en la universidad harías de tirarles talla o tenías un perfil así como más aplacado? Bueno, esa pregunta a lo mejor la deberían responder ellos, pero yo me di cuenta, de hecho yo llego a la comedia por un estudiante. No sé si agradecerle o echarle la culpa, pero él, me acuerdo que terminamos un semestre y yo trabajaba en Santiago en ese tiempo, y él me dice, profe, ¿no ha pensado en hacer stand-up? Y esa pregunta llegó en un momento como preciso, porque yo sí lo había pensado, la verdad, y nunca me había atrevido, pero sí frecuentaba los bares de comedia en Santiago, me gustaba aquí, me gustaba ir allá, solo porque me gustaba la comedia, y también había pensado, oye, yo podría probar no sé qué cosa. Y él en el fondo me hizo ver algo que yo no veía, que era que mis clases eran entretenidas, que habían cosas que yo decía que por el solo hecho de que en ese momento él se rió, después se acordaba cuando estaba estudiando. Y eso me marcó un montón y como que dije una señal en el fondo, así que fui, intenté, tomé un curso y aprendí a hacer comedia. Y me di cuenta que ahora conociendo un poco más de la comedia, de que muchos profesores y muchas profesoras naturalmente tienen aspectos desde la comedia. Hay una cuestión que, un ejemplo bien simple, cuando uno es niño, cuando va jugando, va corriendo, siempre te dicen como a la 1, a las 2 y a las 3. Y yo no sé qué eso implica psicológicamente, pero en la comedia existe un tipo de chiste que se llama la regla de 3. Entonces tú dices algo en lo primero, otro lo segundo y lo tercero donde viene el remate y la gente generalmente se ríe. Y si lo haces con 2, lo haces con 4, no funciona. Curiosamente con 3. Entonces yo creo que ahí está la conexión como natural. Cuando niño como que uno trae esa cosa como de que a la tercera vez va a pasar algo y entonces el chiste funciona como por algún aspecto psicológico en las personas como instaurado o que está implícito, funciona el chiste por lo mismo. Y ahí yo creo que está como la magia. Que, no sé, pues la comedia es tan real que todas tus situaciones de la vida te conectan con eso. Y entonces yo me di cuenta, conociendo un poco más la comedia, que muchos profesores tienen estos elementos, que los desarrollan de manera innata. Yo cuando estaba en el colegio decía, oye, este profesor me gusta porque sabe mucho, pero además me sabe transmitir el conocimiento. Y entonces hay personas que tienen habilidades para eso, otras no tanto, pero todos ocupan de alguna u otra manera esa componente, que es en realidad generar un clic en la persona que después cuando esté estudiando, cuando esté visitando, este fue el momento que la persona hizo tal cosa, o te acuerdas que el profesor, no sé, botó el lápiz y no explicó la gravedad, ¿cachai? Cuestiones inesperadas que han marcado en la mente de la persona. Yo creo que por ahí va la cosa y por eso también no es que los estudiantes sean el público, pero de alguna otra manera son tu audiencia. Entonces cuando tú logras captar la atención de ellos es cuando ellos mejor van a aprender. Y hay miles de herramientas para eso y los aspectos de la comedia también sirven para eso. Te quiero llevar al último tema, pero declarar que ojalá no pase mucho tiempo antes de volver a conversar, cada vez que haya tiempo, agenda. Ahí te voy a proponer, quizás en esta misma esquina, en este Estoy mismo dejando lugar. amarrado aquí en el ring. Sí, no, pero te digo que podría hablar 3 horas contigo y la idea no es hacer un documental, ¿cachai? Pero No tengo que actuar más rato, tenés que actuar, es verdad. ¿Qué te hace clic de Antofagasta? Yo en lo personal, y siento que muchos también, me toca la suerte no de hablar siempre cosas superficiales de repente con la gente, por lo que menos intento hacer. Cuando me comunico
de verdad, ¿cachai? Como deberíamos comunicarnos siempre entre todos. Ujú. Y te lo comentaba igual que hay un desencanto generalizado, yo lo declaro mi desencanto personal por la ciudad, pero no es algo que me inhibe a entrometerme, a actuar, a seguir dándole para adelante. ¿Qué es lo que te hace clic a ti o a ti como familia? ¿Qué es lo que lo hace clic? Que los tiene acá, ¿cachai? O sea, eso también podríamos empezar a compartir, ¿cachai? Porque al final, no sé si Antofagasta tiene esa fama de ser un buen lugar, ¿cachai? O por lo menos también uno escucha que Antofagasta es como una ciudad de paz, una ciudad para venir a lucrar, como hay tanta gente, hay mucha oferta, demanda, qué sé yo, muchos servicios. A ti en lo personal, a ustedes en lo personal, ¿qué les hace clic de acá? Mira, esa pregunta, pucha, también calza con lo que uno vive afuera. Cuando yo me fui a Santiago, claro, la gente te pregunta porque no conoce el norte. Bueno, la mayoría no conoce el norte como norte, digamos, como el vivir acá, qué significa. Y hay prejuicios como los que dices tú, que no sé, pues en Antofagasta está lleno de nightclub, que en Antofagasta hay mucha droga, que en Antofagasta la inmigración está descontrolada, que en Antofagasta no se puede caminar por las calles. Y pucha, es cierto que los tiempos han cambiado, pero la ciudad en su conjunto sigue siendo una ciudad. Eso quiere decir que, tal como en Santiago, hay sectores que son más complejos que otros, que aquí en Antofagasta existe como el hecho de las mismas personas, y es una cuestión que yo también me critico a mí, no somos capaces de potenciar las grandezas que tiene nuestra ciudad desde el punto de vista turístico. Entonces, claro, las personas no quieren venir desde el punto de vista turístico y solo ven entonces Antofagasta como un lugar donde se puede ir a trabajar. Como decías tú, por la aparente gran actividad económica que hay acá. Y chuta, algún aspecto tiene sentido porque tú, o sea, es cosa que tú vayas al aeropuerto, te subas a cualquier vuelo y el 50% al menos de ese vuelo es personas solamente que están retornando a sus hogares después de haber trabajado acá en esta región y particularmente en esta ciudad. Y eso hace que la persona que está aquí normalmente entonces no siente ese arraigo por la ciudad. Lo otro, el ver acá y ver que no hay opciones como culturales, no sé, una persona que te toque decidir ir a vivir a otro lugar, si tiene hijos va a pensar en los colegios, qué tan lejos me va a quedar. La infraestructura vial es cada día más paupérrima en el sentido de que crece el parque vehicular, pero no crecen las arterias. Entonces la ciudad vive congestionada, todo el mundo le da lata salir por lo mismo, todo queda muy lejos aparentemente, todo está concentrado en el sector sur. Hay muchos peros que no puedes ir de la ciudad. Pero en cualquier circunstancia, cuando tú detectas un problema o una incomodidad, desde mi punto de vista o de acuerdo a mi formación, digamos, personal o valórica, hay que buscar una solución, pues hay que trabajar para. Y eso es una cuestión que yo siempre me puse. Y cada vez que me fui de Antofagasta, yo siempre dije en algún momento voy a volver. Nunca dije me voy a ir para siempre. Y por eso, por ejemplo, nunca cambié mi domicilio electoral. Yo siempre voté en Antofagasta, no por las presidenciales, sino que me interesaba escoger a mi representante en el Congreso y también a la persona que iba a liderar la comuna, que era la alcaldía. Y nunca dejé de pagar, por ejemplo, mi permiso de circulación aquí en Antofagasta, porque entiendo que esos recursos mayoritariamente van a la comuna, ¿cachai? Me interesaba mucho Antofagasta y decidimos volver acá por una cosa laboral primero. Las cosas se dieron en el fondo y mi señora volvió primero y bueno, yo tuve la fortuna también de encontrar trabajo aquí al poco tiempo después, entonces también volví. ¿Y por qué volvimos? Porque yo no me concibo viviendo así como todo el resto de mi vida en un lugar donde no esté tan cerca del mar. Esa es como mi definición primeriza. O sea, yo vivía en un sector de la ciudad que entre el cerro y el mar, así cuando ya no hay más casas para arriba y hasta donde empieza el mar, no pasan más de 10 minutos caminando. Entonces, perfectamente puede estar alejado del sonido de la ola como puede estar en la ola si tú quieres. Y esa es una cosa que no tienen todas las ciudades en general. Hay otras ciudades que están cerca de playas, pero no tienen el concepto como de, no sé, pues bajar y caminar por la orilla de la playa. Aquí las rocas, digamos, a veces uno dice no tenemos playas tan bonitas, pero las rocas tienen otro tipo de riqueza, hay cierta fauna ahí que se pone, no sé, pues antiguamente se sacaba piure de las rocas, ese tipo de cosas me gustaban a mí cuando niño. Y eso quiero que yo, no sé si mi hijo, pero así como que mi vida esté presente también en torno a eso. Y por eso decidí volver a Antofagasta, por eso me gusta Antofagasta, siento que de una forma u otra también sigue siendo una ciudad tranquila. O sea, uno que vive en Santiago se da cuenta que cualquier otra ciudad es tranquila en comparación. Entonces, para mí fue al revés, pues yo vi a Santiago como una ciudad donde yo iba a trabajar y no al revés. Entonces, por eso me gusta mucho el estar en Antofagasta,
porque me recuerda obviamente mi niñez, el tener estos panoramas de salir a caminar por la playa. Me acuerdo los domingos en la noche ir al parque japonés, ya no hay ni pescados, pero cuando habían pescaditos ahí de colores, ahora hay ratones, pero igual nada, yo creo, me imagino. Pero sí, pues eso me gusta de Antofagasta. Y me gusta también de que haya más personas como nosotros que tratan de hacer ver Antofagasta como realmente es, pues, como una ciudad común y corriente que tiene sus bemoles, pero también tiene sus grandezas. Y ahí tenemos que ser nosotros los primeros responsables, en potenciar cuando vienen personas de afuera, vamos a la ruina Huanchaca, vamos a la mano del desierto. No es solamente donde está el aeropuerto para ir a Hornito, digamos, porque dicen, Hornito es súper bonito, no, pero también hay otras cosas que hacer aquí en la región, y sobre todo en la ciudad. Bueno, invitemos a la gente a ver comedia. Desde que te conozco siempre estás invitando a la gente a ver comedia, pero así es. más allá más de la invitación es el hecho de... Yo siempre digo, hay poca gente ya que se comparte literatura, incluso hay poca gente ya que se comparte música, pero esto no es algo tangible, sino que es una invitación como a pasarlo bien, que creo que mata a todas las demás, o sea, es una promesa de verdad de risa. Ni siquiera el cine te promete eso, ¿cachai? Así es. Bueno, sí, yo invito a todas las personas aquí de Antofagasta a que frecuenten los diferentes bares que están hoy en día trayendo comedia. Hay para todos los gustos, para todos los estándares. Y seguramente lo van a pasar bien independiente de la persona que elijan de ir a ver. Hoy en día existe en el sector norte un local que se llama Presley Burger, que también está trayendo comedia. Entonces no tienes que moverte si bien en el sector norte tanto para eso, porque en el extremo norte, hasta aquí en el sector sur, el Oasis Bar, y entre medio hay otros locales también que están trayendo comedia. Así que vayan a vivir la comedia, vayan a ver la comedia, que yo le digo un poco irrespetuosamente, la comedia de verdad, la que se hace en los bares, con la gente presente, con la risa inesperada, con la juguera que se prende cuando no corresponde. Así se vive la comedia en general. Así que yo les invito a pasarlo bien, a disfrutar un poco de la vida y a tener una opción adicional de panorama que no sean los tradicionales. Y a veces quedarse en la casa es rico viendo una película, pero también a veces es rico ir a reírse. Así que vayan, yo les invito, lo van a pasar bien. Bueno, gracias JP, un saludcito. Un saludo, por supuesto, y muchas gracias a Bar Oasis por haber estado con nosotros y prestarnos el espacio.